Bien, buenas tardes alumnos. No sé si nos conocemos o no, porque sé que este es el ramo de contratos y es posible que en algún minuto, en algún curso anterior, nos hayamos visto. Así que, si no me conocen, yo soy el profesor José Luis Díaz. Espero conocerlos en algún minuto, una vez que toda esta contingencia que estamos viviendo haya pasado. Deseo que todos estén muy bien, al igual que sus familias. En verdad, lo que estamos viviendo no es una situación cómoda, pero como siempre las situaciones críticas dan espacio para que el ser humano también experimente nuevos desafíos, pero haga también una buena reflexión, ¿ya? Una buena reflexión acerca de las cosas que nos pasan cada día y que seguramente en algunos años más, cuando ya ustedes sean a lo mejor ya abogadas y abogados, estén en condiciones de volver a este punto de su existencia y efectivamente recordar estas reflexiones que pueden generar. ¿Ah? Hay que ser positivo, hay que mirar también la vida con optimismo y eso es tremendamente importante, sobre todo para ustedes que son personas jóvenes. Nuestro cuerpo funciona en su sistema inmunológico muchas veces con el ánimo. ¿Ah? Así que hay que tener una visión positiva. Yo pienso que la gente joven la tiene, los adultos somos un poco más de repente menos optimistas, pero hay que verlo con una mirada de futuro, ¿ya? Y desear que a todas las personas efectivamente les vaya bien, que no tengan los cuadros infecciosos y aquellos que lo tengan que lo superen muy pronto. Bien, así que dado este punto inicial, que es la reflexión propia que corresponde al momento en que estamos viviendo, vamos a un segundo punto que también es una reflexión, que es el que tengamos clases de esta forma. No todas las plataformas en todos los cursos están funcionando de manera ya adecuada y correcta. Por lo tanto, en algunos casos las clases se están dando así, vía este video, y en otras pronto se irá hacia la plataforma donde todos podremos interactuar. Ese sí que en verdad va a constituir para nosotros, en lo personal también, un desafío, porque hacer clase a esta misma audiencia de una manera virtual impone ciertos desafíos y además ciertas conductas nuevas. ¿Eh? Una de las cosas que ha costado manejar es la interacción que hacen los alumnos que no están en el mismo lugar, pero sin embargo convergen en la misma plataforma. ¿Bien? Así que ese desafío esperemos superarlo bien. Vamos a intentarlo seguramente en, si la página estuviera habilitada para nuestra próxima clase, lo haremos así. Mientras, seguiremos con esta clase de video. Bien, ahora, la clase de video tiene una ventaja en que la exposición es más concentrada, así que temas que parecen, digamos, muy extensos, resultan en definitiva muy compendiadas en video, porque son como mini cápsulas, ¿no? Les sirven a ustedes para tener una orientación y además incentiva que el alumno se autodiscipline y busque inmediatamente después el contenido con la bibliografía complementaria. En el caso de la plataforma, se da la posibilidad que la duda y la interacción es instantánea, como la clase, pero presenta algunas dificultades que son de tipo técnico, en el sentido de si los alumnos o el profesor no sabe manejar el sistema de preguntas y respuestas instantáneas. Bien, ambos sistemas tienen virtudes, ambos también tienen algunas dificultades. Ahora, como ya estamos hecha esta segunda reflexión respecto a la forma de la clase, vayamos a los aspectos que son metodológicos. Este es un ramo, según se me ha explicado, alterno, así que yo entiendo que puede haber una coincidencia de horarios o que puede estar dándose el ramo por segunda vez. Si fuese esta
segunda variable, en el sentido de que se esté dando por segunda vez, me toca además hacer un reincentivo, una motivación. ¿Ah? Entender que efectivamente a veces hay situaciones en las que nos va mal en la vida y de alguna manera nos deja un poco bajoneados, un poco deprimidos, pero es un muy buen ejercicio para aprender a pensar como abogado. Porque recuerden que nosotros tenemos un sistema judicial de doble instancia. Y les aseguro que en más de una oportunidad van a perder en primera instancia. Y la pregunta es, ¿cómo yo me recompongo frente a esta situación? ¿Qué significa esto? Que cuando viene la sentencia, cuando a mí efectivamente no obtengo lo que yo pretendía, lo primero que debe hacer el abogado, y en este caso el estudiante, es hacer un análisis autocrítico. ¿En qué me equivoqué? Entonces uno toma la sentencia, la revisa y ve cómo va razonando el juez y se da cuenta que uno tendría que haber enfocado su juicio de otra forma. Este es un proceso típico de las escuelas de ingeniería y de los ingenieros, que yo siempre he postulado que debemos imitar. ¿Por qué? Porque ellos usan el sistema del ensayo y error. Nosotros los abogados somos mucho de culpar al juez. El juez era el malo, el juez no entendió, este juez es corrupto, estaba coludido con la otra parte, y una serie de excusas que de alguna manera lo único que hacen es alejar a lo mejor una de las variables más fuertes en el fracaso del juicio, que fue el cómo yo planteé el proceso. Así que aprendamos de ellos. En ese sentido es muy interesante porque uno va a hacer la autocrítica de inmediato. Y yo los invito a pensar en qué pudo haber pasado. ¿Ah? A lo mejor tuvieron menos tiempos, hubo menor dedicación, simplemente hubo circunstancias personales que fueron muy fuertes y que me han impedido que estuviera lo suficientemente dispuesto para la asignatura. Todas esas variables pueden ocurrir. Y por lo tanto, como eso se puede cambiar, como eso podemos modificarlo, como eso podemos a lo mejor aprender a convivir con la circunstancia que nos dificulta, este ramo va a ser exitoso. ¿Ya? Así que en ese sentido, tener siempre la buena disposición y el buen ánimo que nos va a ir bien. Eso en relación a esta asignatura que es alterna. Pero también eso les da una ventaja y esa ventaja es que si efectivamente ya tenemos los conocimientos, nos va a dar un mejor impulso, una mejor velocidad durante este curso. Bien, ahora, en cuanto a la característica de la asignatura, el personal encuentro que está sobreextendida. ¿Qué significa esto? Que hay 3 unidades y las 3 son muy extensas. Y en algunos casos, que es la unidad del medio, que es los contratos en particular, no se justifica, dado que nosotros tenemos un sistema en que la autonomía de la voluntad prevalece sobre todas las categorías contractuales que tiene el código. Entonces, en ese plano, lo que hago yo es ir por los contratos en particular, que es la segunda unidad, pero enfocarme en aquellos aspectos que son medulares al contrato. No ir más allá, no ir a aspectos doctrinarios que no tengan sentido, sino que solo aquellos que resultan fundamental para el ejercicio. Uno de los objetivos que tienen generalmente las mallas curriculares es la empleabilidad. Y por lo tanto, lo que el profesor va a buscar en estos análisis de contrato, promesa, compraventa, arriendo, comodato, incluso algunos vamos a ir suprimiéndolo a aspectos muy esenciales, va a ser pensando en que en algún día, en algún momento, va a empezar su ejercicio profesional y usted va a necesitar saber algunos elementos fundamentales porque aquellos que no son tan esenciales los podrá deducir si han entendido cómo funciona este gran instituto que es el contrato. Y la última unidad, que es la unidad de responsabilidad extracontractual, lejos, estimadas y estimados, es hoy en día una de las áreas del derecho de mayor desarrollo.
Entonces, en nuestro sistema, digamos, educacional, pedagógico de las universidades, esto se encuentra absolutamente disminuido. Algunas universidades han optado por separar la responsabilidad y pasarla a un ramo independiente. ¿Ya? Así que eso tienen que tenerlo presente porque yo voy a hacer una teoría general del contrato más breve. Vamos a hacer los contratos en particular con esta modalidad de ir viendo aquellos aspectos que resultan fundamentales para que la responsabilidad extracontractual no quede como un pariente pobre de la asignatura, sino que al contrario podamos ver con un grado de profundidad, lo que permita el tiempo, este tema que, como les digo, lejos es lo más importante. Bien, vamos a llegar a hablar allí de, sin duda, uno de los elementos de la empleabilidad que influye hoy día es, sobre todo en la litigación, es la responsabilidad. Muchos de los juicios que se ven excluidos, todo aquello que son sistemas de ejecución de obligaciones, que es un tema que incluso los propios tribunales han discutido, si debe ir o no bajo la modalidad de un proceso particular, los juicios de responsabilidad son los de más peso en el sistema. Y eso está absolutamente ya comprobado porque es donde se da el mayor debate doctrinario y, a su vez, el mayor impacto en el resultado de la sentencia. Tanto es así que ustedes podrían hacer una investigación y ver que el desarrollo de los juicios de responsabilidad civil ha ido aparejado al desarrollo de la industria del seguro. ¿Ah? Son dos materias que efectivamente, lamentablemente, los cursos no están programados para hacer este estudio paralelo entre la contratación, los seguros y la responsabilidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque efectivamente allí se aprecia mucho cómo el aumento en los juicios por responsabilidad civil han aumentado el desarrollo de la industria del seguro. Esto aquí en nuestro país, al menos desde los años 80, pero en el mundo, sobre todo anglosajón y en el sistema de la Europa continental, hablemos de Francia, de España, ha habido mucho desarrollo de la responsabilidad. Bien, hecha esa aclaración que está vinculada también a la exposición de las tres unidades, teoría general, contratos en particular, responsabilidad extracontractual. Ahí están los tres temas que nosotros vamos a ver. Bien, la bibliografía aquí puede ser, de hecho, muy escasa, porque en la parte de la teoría general, todos los profesores hoy día, salvo Jorge López Santamaría, que lo vamos a dejar para el último, han hecho una especie de resumen de la teoría general. Así lo hace Hernán Troncoso en el libro de los contratos y lo hace también don Ramón Mesa Barros, que efectivamente son los dos textos que les van a servir. En el programa están indicados incluso las secuencias, en algunos casos con las páginas, que les van a permitir enfocarse más rápidamente en qué tema estamos viendo de acuerdo con esos autores. Bien, ahora, la parte de la teoría general, si ustedes entran y se motivan a estudiar, de hecho voy a decirlo así en términos de líneas, aquellos que se van a dedicar más a la investigación jurídica, es probable que encuentren un mayor goce, un mayor agrado en revisar a Jorge López Santamaría, porque él hace un estudio profundo de la teoría general de los contratos. Bien, así que ahí tienen los tres textos que les pueden ayudar. Sin embargo, hay que ir también diciendo que el tema del contrato, si bien hay poca literatura porque la autonomía de la voluntad, como he dicho al comienzo, gobierna esta asignatura. ¿Qué significa allá en los hechos, en la realidad práctica? Que generalmente el abogado, la abogada se va a sentar en su oficina a conversar con el cliente, va a escuchar sus requerimientos, qué es lo que quieren. La mayoría de las veces ustedes, a lo mejor ya les ha pasado, que las personas les preguntan, mira, nosotros queremos celebrar este negocio. De hecho, no se acostumbra a hablar de contrato. Dice, mira, tenemos la idea de un negocio. Queremos construir, queremos desarrollar, queremos asociarnos y
vender, arrendar, generar, prestar servicios y empiezan a describir las características de su negocio. ¿Qué hace el profesional? El profesional toma toda esta información y como él ya tiene conocimientos de la estructura contractual, empieza a generar un contrato. Ese contrato es como las obras de arte, siempre lo digo yo. Esa obra usted la construye en base a el requerimiento del cliente. Y por lo mismo provoca que el contrato sea único, que se adapte única y exclusivamente a lo que las partes han, en este caso, querido. Y por eso es que si ustedes ven las normas de interpretación contractual del artículo 1560 y siguiente, se van a encontrar en el 63, en el 1563, cuando el juez busca la interpretación en caso de conflicto, va a llegar en algún instante a buscar qué es lo que las partes querían, la intención real de los contratantes, yendo un poco al 1560. Y eso, ¿cómo lo descubre? De acuerdo a la práctica. Es decir, ¿qué ejecución le dieron ustedes a este contrato? ¿Cómo lo hacían? Cuando efectivamente señala que la entrega se realizará todos los primeros días del mes, ¿qué querían decir con eso? ¿Que era el día 1 o que era el día lunes primero del mes? ¿Ven? ¿Cómo lo hicieron? Les va a preguntar. El juez va a decir, no era el día primero, sino que era el día lunes, primer lunes del mes. Ya esa es la forma en que lo ejecutaron. Entonces, eso demuestra entre nosotros que los contratos siempre se hacen a la medida de los requerentes. No voy a negar que muchas veces existen contratos tipos. ¿Ah? Hay un típico contrato que hay gente que va incluso a las librerías todavía y compra formularios tipo para hacer contratos a, por ejemplo, a personas que trabajan con ellos. O también en algunas pymes todavía también lo usan. Entre nosotros, la ventaja que le ha dado el sistema tecnológico a los abogados es enorme porque guardar bases de datos le permite ocupar formularios. De hecho, hay libros de formulario. No se guíen por los libros de formulario. Aprovechen siempre el conocimiento, la creatividad de ustedes y el conocimiento jurídico que han aprendido. Bien. Y olvidamos, obviamente, la médula, lo que las partes le han dicho. Bien. Dicho esto, entonces, es por esa razón que la literatura pasa a ser un poco más escasa y yo diría que aquí puede cobrar más relevancia el incumplimiento, que es lo que ustedes ya vieron en el curso anterior de obligaciones como efecto. ¿Qué pasa cuando no se cumple la obligación? Cumplimiento forzado, indemnización de perjuicio, las dos alternativas ahí para efectivamente llegar a satisfacción. Bueno, dicho esto, entonces, nos queda por ver el tema de las evaluaciones. Vamos a tratar de que las evaluaciones sean, de algún modo, formativas. ¿Qué significan los procesos formativos? Que vayamos construyendo la nota a medida que vamos avanzando en los contenidos, sin esperar a una solemne. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 solemnes, solemne de 20%, de 30%, y una solemne test o examen que es de 50%. Bueno, eso es un proceso a lo mejor un poco violento porque las personas pueden fallar en estas 2 instancias y después les queda solo el examen. Por eso es mejor que vayamos de a poco construyendo esto. Lo vamos a hacer con talleres que van siendo evaluados y que van formando parte de la nota para que el impacto no sea tan fuerte y además para que vayan ustedes mismos dándose cuenta si en verdad están entendiendo. Durante este semestre vamos seguramente a desarrollar una cualidad fundamental en el ser humano, que es la autodisciplina. Si ustedes logran efectivamente entender que a pesar de estar en sus casas, se van a tener que levantar igualmente temprano, aunque nadie se los exija, van a estarse demostrando a sí mismos que han alcanzado ese nivel de madurez, ya esa condición, no digo de adulto, porque hay adultos que todavía son muy flojos en este sentido,
sino que el grado de madurez, que se puede alcanzar muy joven, como ustedes, y a veces hay algunos adultos mayores que nunca lo alcanzaron. Entonces, aquí ustedes tener presente esto de ponerse a estudiar y tener siempre en cuenta su objetivo. Recuerden que quieren ser abogadas y abogados, no porque eso es un instrumento en sí mismo, un fin en sí mismo, perdón, sino porque es una herramienta de trabajo que les va a permitir alcanzar en verdad aquellos fines que ustedes persiguen más en el fondo de su corazón, ¿no? La familia, los viajes, la realización material, también la realización espiritual, todo eso. Esta es una herramienta más. Bien, bueno, así que con esto terminamos la parte introductoria que se refiere a los puntos fundamentales y en el siguiente video vamos a hacer la clase introductoria con lo que está puesto en la pizarra. Bien.